Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el futuro de una buena parte de la población de nuestro país. Además, va a ser el primero de una serie que quizá nos tome también de lunes a miércoles de la próxima semana. Seguramente si usted tiene más de 65 años, está enterado o ha seguido este proceso en que la Cámara de Diputados aprobó ayer para conceder a los mayores de 65 años o a los que en cuanto cumplen 65 años una pensión. Esta pensión no se sabe bien a bien cuál será su monto. Algunos hablan de 1.500 pesos, otros hablan de un salario mínimo, y en la aprobación de la Cámara de Diputados de este derecho universal, que por el hecho simple de ser mexicano y cumplir 65 años usted recibiría una cantidad en efectivo aportada por el gobierno federal, no nos dicen cuánto es o aproximadamente cuál es el número de mexicanos que estarían en condiciones en el 2014 de recibir este beneficio, este nuevo derecho social. Pero vamos a suponer que sean alrededor de 3 millones de mexicanos los cuales tengan derecho el año próximo, el 2014, a contar con este beneficio. Y vamos a suponer también que son 1.500 pesos mensuales. Eso nos daría un total a erogar por parte del gobierno federal durante el 2014 de aproximadamente, haciendo la multiplicación rápidamente, son 3 millones de mexicanos por 1.500 pesos mensuales, serían 4.500 millones de pesos al mes, y si son 12 meses estaríamos hablando de 54.000 millones de pesos. Vamos a suponer que le baje usted a 1,000 pesos, son 30.000 millones de pesos. Pero sea la cantidad que sea, es una cantidad muy grande, y lo más importante, nadie ha precisado de dónde saldrán los fondos. Deje usted de estos 30.000 millones de pesos, o 40.000, o 45.000, o 50.000 millones de pesos para el 2014, sino que nadie se ha preocupado por señalar, o al menos hacer un cálculo aproximado de cuántos son los mexicanos que se incorporarían en los próximos 5 años o los próximos 10 años a este gran número de mexicanos que no cuentan con una pensión. Eso ya de por sí se ve sospechoso. ¿Por qué? Porque en lo que se trata de beneficios sociales es importante considerar aquella regla de oro que dice que se deben repartir beneficios sociales con la riqueza que se haya acumulado. Y es pésima solución otorgar beneficios sociales con cargo a deuda. Vamos a suponer que sean 45.000 millones de pesos los que deban erogarse el año que entra por ese gran rezago de millones de mexicanos que no cuentan con una pensión. 45.000 millones, 1.500 pesos mensuales, y dice usted, bueno, 45.000 millones. Y vamos a suponer que se vayan acumulando en cada año, en los próximos 7 años hasta llegar al 2020, que se vayan acumulando, ¿qué le gusta a usted? 2.500 millones de pesos más. Entonces estaríamos hablando que y eso sin contar la inflación, estaríamos considerando pesos de hoy 2013. Vamos a suponer que en estos 7 u 8 años, al 2020, a 2.500 millones, 2.000 millones de pesos por año, serían 14.000 millones de pesos más los 45, el 2020 el erario debería erogar 60.000 millones de pesos. Y súmele usted más los que se acumulen cada mes, cada año, cada 15 días, cada mes o cada semana. El problema, pues, está ante la fuente que financiaría esta nueva erogación con recursos del erario. Parece que a nadie le preocupa, y les preocupa más aprobar esto que a todas luces no tiene un fondeo seguro. Si nosotros nos atenemos a la experiencia que se ha acumulado en los últimos 2 o 3 años en Europa, estamos viendo que hay un país que es Grecia, que prácticamente desapareció como tal. Es decir, Grecia ahorita, bien a bien, nadie sabe qué es. Es un cúmulo de personas, un conjunto de ruinas donde a veces iban alemanes y suecos a ver el Partenón,
pero como país, lo que se llama país, diría el clásico, está difícil. Tiene una deuda impagable, han reducido los beneficios sociales que se habían dado sin ton ni son y sin fondeo alguno. Pero España también enfrentó una situación parecida por el simple hecho de otorgar beneficios sociales con cargo a deuda, es decir, sin estar debidamente apalancados, financiados, sanamente. En este caso no seremos la excepción, y el problema que va a tener el erario es de dónde van a salir los dineros para pagar ese y otros beneficios. Entramos pues con este tema de la pensión universal a algo que tiene que ver con el futuro de los mexicanos mayores de 60 o 65 años, pero también con los jóvenes de este país. Eso como decía al principio, nos va a dar pie para que tratemos este tema de las pensiones y el crecimiento de la población mexicana y algunos otros indicadores de lunes a miércoles, cuando menos de la siguiente semana. Pero hoy le daré a usted, para ubicarnos, para tratar de dibujar un contexto más o menos de lo que va a tratar los próximos 3 programas. Mire usted, en 1970, de acuerdo a los datos del censo de aquel año, la mujer mexicana en edad fértil, de los 15 a los 49 años, tenía en promedio 6.7 hijos nacidos vivos. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, INEGI nos dice que el censo arroja ya no 6.7, sino 1.7. La tasa de reposición para que una población en un país específico se mantenga equilibrada, es decir, que el número de nacimientos sea equiparable al número de defunciones, es el 2.1. Es decir, México, como prácticamente todos los países de América Latina, tiene una fecundidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos de una mujer de los 15 a los 49 años, está por debajo de esta tasa de 2.1. Europa ni se diga. Corea es el país que menor fecundidad tiene. Japón es un país ya de viejos, ya avejentándose aceleradamente. Esta nueva transición demográfica que se llama el invierno demográfico o envejecimiento demográfico ya está presente en nuestro país. Poco a poco hemos visto que el número de miembros de una familia se ha reducido. Eso da por resultado que cada vez haya menos nuevos entrantes al mercado laboral. La palabra suena medio feo, pero cada vez menos mexicanos se incorporan al mercado laboral. ¿Por qué? Porque hay menos jóvenes, hay menos niños, las familias, como dije, son más pequeñas. Pero al mismo tiempo, producto de mejores políticas de salud, una extensión de los servicios públicos de salud prácticamente en todo el territorio nacional, eso ha dado lugar a que los mexicanos vivamos más. Nos estamos convirtiendo, pues, en un país donde cada vez nacen menos niños y cada vez hay más viejos. Esos son los dos extremos del envejecimiento demográfico. A medida que la población va envejeciendo, sus necesidades en cuanto a cuidados de la salud son más complejos, pero sobre todo más caros. Hoy, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, las cardiopatías, problemas de enfermedades degenerativas de la edad, Parkinson, Alzheimer, etcétera, representan para el sector público una pesada carga financiera. El Seguro Social es una institución que prácticamente está quebrada. Sus pasivos laborales de sus empleados son 10-11% del Producto Interno Bruto, y así a donde rasquemos van a aparecer o vamos a aparecer millones de viejos, de aquellos que tenemos más de 60 o 65 años. Tenemos otro problema relacionado con esta situación que le describo. El sistema de pensiones que tenemos ahora, de cuentas individuales, tiene una aportación de los ingresos del trabajador equivalente al 6.5 de su ingreso bruto. Si el trabajador se mantiene trabajando durante 35 años, es muy probable que en el mejor de los casos
la pensión que obtenga después de ese periodo, cuando llegue él a los 65 años, o quizá para ese entonces ya se haya elevado la edad mínima de retiro a los 70 o 72 años, porque estamos ante una situación donde las personas viven más en comparación con hace 40 o 50 años, él se va a pensionar muy posiblemente quizá con el 30-35% de su último salario. Evidentemente esto, algunos dirán, es una injusticia. Yo no la llamaría así, porque esta pensión es resultado de lo que usted haya ahorrado. Para que usted espere jubilarse o pensionarse con un 65-70% de su último salario, usted debería ahorrar mensualmente durante esos 35 años aproximadamente del 12 al 13% de su ingreso bruto. Es evidente que usted dirá, bueno, pues ¿cómo voy a poner yo un porcentaje tan alto? Bueno, usted entonces deberá decidir qué es lo que quiere tener. Una pensión más o menos digna que le alcance para vivir regularmente los últimos años de su vida, o vivir un presente un poco mejor en detrimento de su futuro el día de mañana. Esta es la gran pregunta que deben plantearse hoy, por ejemplo, cientos de miles de jóvenes que se van incorporando año con año al mercado de trabajo. A los 22, 23 años ellos entran a trabajar y la pensión que obtengan va a ser resultado de esas retenciones que por ley hoy son 6.5%, más si es una persona previsora, tendrá un porcentaje como ahorro voluntario. Pero repito, si él no ahorra y mantiene durante 3 décadas y media el 12 o 13% de su ingreso bruto mensual, no podrá tener una pensión. Bueno, si no lo hace, no podrá tener una buena pensión. Pero si lo hace con ese porcentaje, él podrá aspirar al 65-70%. Es decir, tendría que tener resueltos algunos problemas, su servicio de salud, quizás su casita del Infonavit o algo parecido ya pagado, porque de otra manera se va a enfrentar a una situación sumamente difícil desde todos puntos de vista. De eso y de cómo tratar de enfrentar mejor esa etapa difícil de la vida que es la vejez, en lo que se refiere a la parte económica y a la parte de salud, lunes, martes y miércoles. Si en un determinado momento no me alcanzara en esos 3 días, podríamos dedicarle quizá el del jueves. Lo espero pues con ese tema aquí, que creo que debe interesarle, sobre todo a los que tengan 25, 30, 35 años, porque de eso vamos a tratar, porque tiene que ver con su futuro. Prepárese pues, y aquí lo espero el lunes, en Un Día con Ángel, aquí en Excelsior TV. Muy buenas noches y muchas gracias por su atención, y recuerde, aquí lo espero el lunes.